Bien, la clase de hoy día entonces la voy a iniciar revisando la materia que ya comencé en la clase pasada, y la vamos a repetir hoy día. Está puesta en el capítulo 14 del libro Cinemática del Cuerpo Rígido. Aquí vamos a trabajar básicamente en esta tercera unidad, terminal obviamente con una tarea, lo que es el movimiento, rotación y sistemas o mecanismos de transmisión de movimiento. Nos vamos a dedicar fundamentalmente a lo que relaciona en torno a un eje fijo. Acá en la presentación muestra esta situación. Aquí tenemos un ventilador, un soplador de aspas girando en torno a un eje fijo. Acá tenemos en torno a otro eje. Y lógicamente que nos interesa saber cuál es la velocidad de cualquier punto de este plato que está rotando o de cualquier punto del aspa de este ventilador que está rotando. Eso es lo que nos interesa fundamentalmente. Esta materia ustedes la vieron en el curso de Física 1, con absoluta seguridad que lo vieron. Las fórmulas que vamos a ver están relacionadas al movimiento de rotación de una recta. Tenemos aquí. Aquí lo que se muestra es la rotación de este cuerpo en torno a un eje fijo. Ahora, ¿cuál es lo relevante de acá? Cuando rotamos este cuerpo en torno a un eje fijo, en este caso el punto A, la distancia B permanece constante, siempre. Vemos que A y B son dos partículas del cuerpo. En este caso lo hacemos rotar en torno al punto A. Si el punto A permanece fijo, la distancia RA va a ser constante y la distancia RAB va a ir cambiando, obviamente. Ahora, desde el punto de vista de los ángulos, generalmente cuando uno analiza el movimiento de cuerpos rígidos en el plano, lo que interesa fundamentalmente es revisar cuál es el movimiento de una recta de ese cuerpo, que une dos partículas. En este caso tenemos una partícula A y una partícula B, una partícula C y una partícula D de este cuerpo. ¿Qué sucede? Si tomamos un eje de referencia horizontal, tenemos dos ángulos que están marcados aquí. Uno es el ángulo CD, el teta CD, este ángulo acá, que marca el ángulo de la recta CD respecto al eje horizontal. Y por otro lado tenemos el ángulo teta AB, también medido respecto al eje horizontal. Ahora, el ángulo entre las dos rectas, aquí está marcado como el ángulo beta. Bueno, ¿qué sucede? Cuando un cuerpo rota en torno a un punto fijo, estos dos ángulos van a ir variando. Y lógicamente que en este dibujo, lo que mostramos aquí, el ángulo teta AB y el ángulo teta CD son variables en el tiempo, porque la recta AB y la recta CD del cuerpo se van girando junto con el cuerpo. Pero en este dibujo nosotros vemos que el ángulo de la recta CD, el teta CD, es la suma del teta sub AB y el ángulo beta, que está expresada en este caso. Ahora, como estas dos rectas pertenecen al mismo cuerpo y las partículas son fijas al cuerpo, cuando este cuerpo rota, el ángulo beta permanece constante. Por lo tanto, si yo derivo
esta ecuación respecto al tiempo, me queda de teta en dt, de cd, igual a de teta a d en dt, más de teta b en dt, y siendo b constante, la derivada de b vale cero. Por lo tanto, me va a quedar que la derivada de teta, que es teta punto, cd, va a ser igual a la derivada de teta a b, teta punto a b. Los dos son iguales. Y estas derivadas del ángulo o de la variación angular respecto al tiempo se denominan velocidades angulares, omega cd igual a omega ad. Esto es súper importante que lo tengan claro. Que cuando tengo dos rectas en un cuerpo, fija un cuerpo que rota, esas dos rectas tienen la misma rapidez angular o velocidad angular. Es decir, el cuerpo, todas las rectas del cuerpo giran con la misma velocidad angular, absolutamente. O sea, la velocidad angular es absolutamente igual para todas las rectas de un cuerpo, cual sea la recta que ustedes quieran analizar. Sea un radio de ese cuerpo o sea una recta cualquiera del cuerpo. Todas tienen la misma velocidad angular. Teta punto o omega. Ahora, si derivamos esta ecuación respecto al tiempo, como ya lo vimos en clases anteriores, si derivamos de teta punto en dt, lo que vamos a tener de teta 2 puntos. De teta 2 puntos. De teta 2 puntos cd igual a de teta 2 puntos ad. ¿Qué significa eso? La derivada de omega respecto al tiempo, omega punto, que se conoce como alfa, aceleración angular. Término que ustedes ya vieron en física, cuando vieron rotación de un cuerpo, aceleración angular. Entonces, un cuerpo en rotación puede tener velocidad angular y aceleración angular. Digo puede tener porque obviamente va a depender si el omega es variable o es constante. Ustedes tienen claro que si omega es constante, la derivada de omega respecto al tiempo vale cero, por lo tanto alfa sería cero, en un caso particular. Pero en general, podemos decir que cualquier cuerpo, lo más probable es que tenga un omega cuando está rotando y tenga un alfa, velocidad angular, aceleración angular. Esto es lo que se conoce como simple rotación en torno a un punto fijo de cualquier cuerpo. Y lo más relevante, repito y reitero, que todas las rectas del cuerpo, absolutamente todas, van a tener la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Por lo tanto, cuando yo quiero analizar el movimiento de un cuerpo, lo único que me interesa es conocer cuál es la velocidad angular de cualquier recta de ese cuerpo y cuál sería la aceleración angular de cualquier recta de ese cuerpo. Y con eso ya sé cuál es la velocidad angular total del cuerpo y la aceleración angular del cuerpo total, que es la misma de todas las rectas. Esa es la conclusión más importante que podemos hacer. Ahora, cuando el eje está fijo, lo que va a suceder es que sencillamente nos vamos a encontrar con estas relaciones, que el cambio angular de cualquier recta del cuerpo respecto al tiempo, de t en dt, nos determina la velocidad angular. Y cuando derivamos la velocidad angular respecto al tiempo, nos encontramos entonces con lo que conocemos como aceleración angular alfa, segunda derivada de teta en dt, o la derivada de omega en dt. Esto es en general. Indudablemente que nosotros queremos analizar estas relaciones en función del tiempo. Habría que integrar entonces respecto al tiempo las funciones que ustedes acaban de ver, y aparecen las integrales que ustedes ven aquí, que se traducen finalmente en estas dos ecuaciones generales que están acá. Dice que omega en un tiempo t cualquiera es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo transcurrido. Esto es un omega en cualquier instante que está relacionado
repito, con la velocidad angular inicial y la aceleración angular constante. Esto obviamente que se da cuando la aceleración es constante. Aceleración angular constante. Ejemplos de ello vamos a tener muchos, y casi todos los elementos de transmisión de movimiento o otros mecanismos que rotan siempre parten de una velocidad angular cero. Esa velocidad angular va creciendo hasta que llega a una velocidad angular constante. Pero en el transcurso de tiempo, entre que partió el movimiento hasta que llegó a velocidad angular constante, hay una aceleración constante. Es lo habitual. Por ejemplo, si ustedes echan a andar un ventilador, ese ventilador parte de velocidad angular cero. Esa velocidad angular crece rápidamente hasta que llega a una velocidad constante, que es la velocidad régimen con que gira el ventilador, que puede estar en radianes por segundo o en revoluciones por minuto. Lo mismo pasa con los motores eléctricos. Los motores eléctricos parten de velocidad cero hasta que llegan a una velocidad final, que se mantiene constante. Pues en este transcurso de tiempo hay una aceleración angular constante. Y obviamente que se maneja a través de estas ecuaciones. Esta ecuación puede estar acá, donde aquí tenemos los ángulos. El ángulo final respecto al tiempo es función del ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo más un medio de alfa por t cuadrado. Estas ecuaciones que ustedes ven aquí son absolutamente semejantes con las ecuaciones del movimiento rectilíneo, con aceleración constante rectilínea, donde el omega está representada por la velocidad, el alfa por la aceleración lineal y el teta por el desplazamiento, ya sea X o S, como ustedes quieran llamarlo. Si el movimiento es rectilíneo, un eje X, esto sería el X en un tiempo cualquiera, igual al X inicial, más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, más un medio de la aceleración constante por el tiempo actual. Repito, ecuaciones absolutamente semejantes a las del movimiento rectilíneo, que son las que nosotros vamos a ocupar en los problemas que vamos a desarrollar en clase o en las guías. Nos vamos a manejar solamente con estas condiciones, de velocidad constante o aceleración angular constante. Por si acaso, les hago ese comentario. No vamos a trabajar con problemas donde la aceleración es variable respecto al tiempo, porque significa trabajar con una matemática más compleja y no es mi idea. Trabajemos con los ejemplos que son los más comunes y corrientes en la vida real. Aquí están dadas las otras relaciones. Esto también ustedes la pueden encontrar, ¿cierto? Donde aquí tenemos el desplazamiento angular con ángulo inicial y un ángulo final. Esto es semejante a lo que ustedes vieron en movimiento rectilíneo, donde esta expresión es b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado partido por 2. Igual al alfa, igual a la aceleración por x, por desplazamiento, dividido por 2. Pero eso son, repito, estas ecuaciones son semejantes a las que ustedes ven en movimiento rectilíneo. Entonces yo los invito a que vean las ecuaciones de movimiento rectilíneo y las comparen con esto. De todas maneras, hoy día en la clase de hoy, eso lo vamos a realizar cuando les comente o les revisemos el otro texto que yo les he recomendado para estudiar, ¿no? Ahora, ustedes se fijan, este cuerpo que está rotando en torno al punto O, aquí lo relevante es tener claro que cualquier punto de este cuerpo va a generar una trayectoria circular. La partícula P se mueve en una circunferencia de radio RP. El ángulo θ que está aquí, que obviamente si la partícula P se mueve en esta circunferencia, este ángulo θ va a ir variando. Y si este ángulo varía respecto al tiempo, tenemos omega.
Ustedes se fijan, el omega es en el mismo sentido del cambio angular teta. Ahora bien, esta velocidad, como ustedes ya debieron saberlo, es tangente a la curva, en este caso tangente a la circunferencia. Y en el movimiento circular, o en el movimiento de rotación pura, la velocidad siempre es perpendicular al radio. Esto no se le olvide nunca. La velocidad, esta velocidad de la partícula P, que se mueve en una circunferencia, siempre va a ser perpendicular al radio. Yo diría que en cualquier caso, incluso aunque no sea circunferencia, en el caso de una trayectoria parabólica, la velocidad es tangente a la parábola, en el punto que estamos revisando, y es perpendicular al radio de curvatura. En este caso es más simple todavía, porque el radio de la circunferencia, de esta circunferencia, de radio RP, ¿no?, es perpendicular a la velocidad. ¿Y la velocidad cómo la calculamos? Muy fácil. Ustedes lo deben recordarse de componente normal tangencial. Este es la tangente y este es el eje normal. En normal tangencial la velocidad es R por omega, o R teta punto. La velocidad. R omega. Súper importante. R omega. Aquí está puesto en forma vectorial y por eso que está puesto V sub P vector igual a R por omega en dirección tangente, vector unitario tangencial. Eso nos permite ver algunas conclusiones, como ven acá, en estas ecuaciones. Y a mí, la verdad que no me preocupa mucho si la aprenden de memoria o no. Lo importante es lo siguiente. Y a final de cuentas, omega es un vector. Como nosotros realizamos esto en el plano solamente vemos el giro. Vuelvo a la figura anterior. Lo que ustedes ven en el plano es este signo de rotación, que muestra en qué sentido está girando la pieza, o este cuerpo. En este caso está girando en sentido antihorario, omega positivo. Pero omega, repito, es un vector perpendicular a este plano. Es un vector perpendicular a este plano. ¿Y por qué? Porque es el producto cruz de R y V. Estos dos vectores, si yo hago el producto cruz de estos dos vectores, me da un tercer vector perpendicular al plano. Lo pueden ver aquí. Si hago el producto cruz de este vector por este, lo que obtengo es este vector. Y al revés, si yo hago el producto cruz de este vector por este, obtengo este. Está mostrado aquí. Si yo hago el producto cruz de omega por RP, el vector omega por RP, lo que obtengo es la velocidad de P en forma vectorial. Esta es por una solución vectorial. Si ustedes quieren saber solamente el módulo de V sub P, la velocidad de la partícula, sencillamente eso es con omega. Si ustedes quieren saber el vector, hagan el producto cruz omega crucero. Recuerden que esto es un determinante, ¿no?, donde en la primera fila están IJK, en la segunda fila está el omega, omega X, omega Y, omega Z, en este caso es solamente en Z, porque es omega catongo, ¿no?, pero puede ser positivo o negativo, y RP, las coordenadas del punto P, que en el plano obviamente que van a ser coordenadas en X y en Y, nada más. Eso nos permite entonces definir la velocidad del punto P, repito, ya sea en forma escalar, R por omega, o en forma vectorial. Ahora, si nosotros derivamos esta ecuación, donde por un lado tenemos el vector omega cruz el vector R en componentes X y Y, esta es la relación, llegamos a esta relación, que derivada respecto al tiempo
nos permite llegar a esta relación. ¿Qué dice esta relación? Que A sub P se compone de dos componentes, una tangencial y una normal. Súper fácil. Todos los movimientos circulares, la forma más fácil, la forma más adecuada es expresar los componentes normal tangencial. A sub P, tangente, y A sub P, normal. Normal. Llega hacia el centro del punto O, punto G. La aceleración tangencial, como ustedes ya vieron, cuando vimos coordenadas normal tangencial, en el caso de un círculo, es el radio por aceleración angular alfa, o R por teta 2 puntos, o R por omega punto, módulo de la aceleración tangencial. Depende de la aceleración tangencial alfa. Y alfa puede ser antihorario u horario. Va a depender de cada problema. Si la aceleración angular va creciendo o la aceleración angular va decreciendo. Si va decreciendo significa que es negativa. Y si va creciendo significa que es positiva. Y la aceleración normal, como ya vieron en coordenadas normal tangencial, está dada por el radio por omega cuadrado. Estas dos formulitas son las que vamos a ocupar de aquí en adelante. Son dos. Y yo agregaría una tercera, esta, R por omega. El módulo o la rapidez R por omega, aceleración tangencial R por alfa, aceleración normal R omega cuadrado. Esas dos o tres términos son los que vamos a ocupar permanentemente en todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Por favor, me repito, acuérdense de eso y anótenlo en un formulario. Ahora, la aceleración de P también se puede expresar en forma vectorial. Es un poquito más complejo, aquí están las relaciones. Si alguien lo quiere manejar en términos vectoriales, la aceleración tangencial está dada por el producto cruz de alfa plus R, donde alfa también es un vector perpendicular al plano de XY, que se expresa como alfa por catongo. La aceleración normal tiene una expresión un poquito más compleja, donde aquí está la deducción de ella. Aquí tenemos la deducción. Y se puede expresar entonces como omega cruz B, o también como el triple producto vectorial omega cruz R. Cualquiera de estas formas, ya sea de esta forma o de esa forma. Y aquí tenemos la expresión vectorial completa de la aceleración de P. Aceleración tangencial, alfa cruz R, aceleración normal, omega cruz R, triple producto vectorial y producto vectorial, o producto cruz. Entonces, si ustedes conocen el valor de alfa, conocen el vector posición y conocen omega, todo esto lo pueden expresar en forma vectorial. Pero si no se quieren complicar, háganlo en forma escalar. Repito, los términos son súper simples. La aceleración normal es R omega cuadrado y la aceleración tangencial es R por alfa o alfa por R. Y la velocidad es R omega. Se pueden dibujar los vectores, aceleración tangencial, aceleración normal. Y fijarse, relevante, la aceleración normal siempre es hacia el centro de giro, siempre. La tangente puede ser en esa dirección o en la otra, dependiendo si el alfa va creciendo o va decreciendo. La aceleración normal, repito, siempre es hacia el centro, siempre, absolutamente siempre. No existe una aceleración normal negativa. Aquí hay unos ejemplos, ustedes los pueden revisar. Este es interesante, me interesa que lo vean, porque esto es parte de un sistema de transmisión.
En una próxima clase, en una guía que yo les voy a enviar, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un sistema de transmisión por medio de engranajes, donde conectamos este engranaje con otro engranaje, que puede ser del mismo diámetro o de otro diámetro, o con un conjunto de engranajes. Estamos hablando de sistemas de transmisión de movimiento. En este caso, movimiento de algún eje respecto al movimiento de otro eje. Y esto es importante que lo revisen, porque al final de cuentas, ustedes lo van a ver en la guía de ejercicios, los problemas son muy simples. Porque si yo tengo la velocidad de cualquier punto de este engranaje que está en contacto con otro, obviamente que el punto de contacto de este diente del engranaje con el otro diente del otro engranaje, en el punto de contacto las velocidades son iguales. Por tanto, la velocidad en este punto va a ser la misma para los dos engranajes, independiente de cuáles sean sus radios. ¿Pero qué pasa con las aceleraciones? La aceleración tangencial también va a ser la misma, porque aquí hay una sola tangente. ¿No? Lo que puede cambiar la aceleración normal, obviamente, ¿no? Porque una es hacia adentro y la otra es hacia allá. ¿De acuerdo? Y van a tener distintos radios y distintos ómicos, ¿no? Pero la tangente inicialmente va a ser la misma para los dos, porque el punto de contacto va a tener la misma aceleración en ese instante de la partícula. Eso lo vamos a ver con alguna guía que yo les voy a hacer llegar. Pero inicialmente ustedes podrían trabajar con algunos ejercicios que aparecen acá, donde se plantea el análisis de movimiento, por ejemplo, de este motor eléctrico que mueve una muela para rectificar. Lo importante es que ustedes trabajen estos problemas con las ecuaciones semejantes al movimiento del ciclismo con aceleración angular constante. Repito, trabajen problemas con aceleración angular constante. Eso, deben ser unos 4 o 5 en esta guía. Ahora, esta materia, indudablemente que también aparece en este otro texto que yo les puse en el aula, ustedes lo tienen, donde están los correos, este es de un correo del 18 de marzo, 18 de marzo, bien digo, donde aparece este texto, y es bastante interesante. Y aquí en el capítulo 12 de este texto se trabaja sobre la cinemática por Rigg. Por ahora, a mí me interesa un movimiento angular de rotación con un eje fijo, que es lo que queremos ver ahora, porque es lo que estábamos viendo recién. Aquí está presentado el movimiento en 3 dimensiones, pero a mí me interesa en el plano. Aquí tenemos una explicación del cambio angular, omega, que viene dado por dt en dt. Y hay una relación entre desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Entonces, fijan aquí. Importante que lo revisen, porque ustedes seguramente van a hacer algunos problemas de este tipo. ¿Sí? Relación entre movimiento lineal y movimiento angular. ¿Cuál es el nexo de conexión? Que el arco recorrido en este arco es igual a la distancia recorrida por este punto inicial. Este punto P, cuando se mueve aquí hasta acá, inicialmente ese punto P está en contacto aquí. Por tanto, este arco debe ser igual a esta distancia que se mueve este elemento vertical. Con eso relacionamos este arco con el ángulo. Recordando, ¿cierto?, que el arco es igual a este radio por el ángulo, en radianes. Siempre el arco de circunferencia es igual al radio por el ángulo en radianes. Por tanto, si yo conozco esta distancia, la puedo asemejar a un arco en esta circunferencia, sabiendo que el arco resulta igual al radio con el ángulo. Ahora aquí hay un desarrollo semejante a lo que les mostré yo anteriormente en el otro texto, con las mismas ecuaciones. Y lo importante es que la conclusión es esta: la semejanza entre los términos, las variables.
absolutamente semejantes. Y aquí está la relación de las ecuaciones que ustedes pueden encontrar entre un texto y otro. Aquí tienen, por ejemplo, que el recorrido S en el dibujo que yo recién les acabo de mostrar, en este dibujo, este recorrido S, es igual a este arco. Como aquí lo indica esta figura, S es igual a R por teta, el radio por el ángulo. Y eso nos da la longitud del arco, que en este caso es igual a eso. La velocidad o rapidez, en este caso que no es un vector, en forma escalar, es R por omega. La aceleración tangencial es R por alfa. La aceleración normal es R omega al cuadrado. Estas son las relaciones que ustedes tienen que manejar muy bien en la materia que vamos a empezar a ver a continuación. Y acá arriba, a la derecha, tienen una semejanza entre el movimiento rectilíneo y el movimiento de rotación pura. Estas son las relaciones que yo les comentaba hace un rato atrás. Esto ustedes la vieron en el movimiento rectilíneo. Bueno, estas son semejantes a las del movimiento de rotación, absolutamente semejantes. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí cuando hablamos de rapidez lineal, aquí hablamos de rapidez angular, o omega. Velocidad inicial, omega inicial. Aceleración constante, alfa constante. Camino recorrido S, ángulo teta. Velocidad inicial, omega inicial. Velocidad final, omega final. Velocidad inicial, omega inicial. Aceleración lineal constante, alfa constante. Donde S está aquí representado por teta. Bueno, esto es sumamente importante que ustedes se acuerden de esta cosa, que son las con las que ustedes van a trabajar. Y los problemas que se muestran a continuación están relacionados con el manejo de esta ecuación. Aquí hay un ejemplo que se muestra aquí en la figura, ustedes ven aquí, que es muy parecido a algunos ejemplos que yo he puesto en algunas pruebas de años anteriores o que he dado en algunas tareas, donde estas poleas que tienen diámetros son dos poleas solidarias unidas aquí, estas dos unidas acá. Este es un conjunto de dos poleas con diámetros distintos, pero unidas con un solo eje y conectadas entre sí. Están unidas por esta cuerda y la otra permite tener un cuerpo aquí y un cuerpo acá. Entonces, obviamente que el movimiento de esta polea va a hacer que esto también gire. ¿Cuál es el nexo? Esta cuerda, este elemento, que conecta estas dos. Por lo tanto, sabemos que la velocidad tangencial aquí es la misma de acá, porque esta cuerda tiene la misma velocidad en todos sus puntos. Y que la aceleración tangencial que aparezca en cualquier punto de esta recta va a ser la aceleración tangencial de ese punto igual a la aceleración tangencial de este punto. Esos elementos son los que nos van a permitir analizar el movimiento de esta en función del movimiento de esta. Esto es un caso típico que ustedes van a tener que realizar. Aquí está resuelto. El ejercicio, que es un poco más complejo, es este, porque está la relación del movimiento, donde alfa ya no es constante, sino que es variable en función del tiempo. Este tipo de problemas no es lo que yo quiero ocupar. Me interesa más trabajar con aquellos donde la aceleración es constante, pero igual lo podrían revisar. La única dificultad está en estas integrales, pero no es lo que a mí realmente me interesa. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo de acá, interesante. Y después vamos a ver algunos que significan sistemas de transmisión, donde ya no están estos pesos, sino que lo que me interesa fundamentalmente es que esto esté conectado con esto, ya sea a través de una correa o a través de una cadena.
que vamos a ver que son situaciones habituales en sistemas de transmisión. O, en vez de estar cruzadas, estén conectadas directamente sin cruzarse, que es el caso más común. Eso es lo que vamos a llamar como sistema de transmisión. Entonces vamos a hacer un análisis primero del movimiento de rotación de cualquier cuerpo y enseguida la interrelación entre cuerpos que rotan, fundamentalmente sean poleas, sean engranajes o sean discos en contacto por fricción. Son elementos comunes de transmisión de movimiento. Eso es lo que me interesa realizar en las próximas clases. Ahora bien, insisto en lo que ya les mostré anteriormente. Me interesa que tengan un manejo muy expedito, primero en la nomenclatura, segundo en lo que representa cada uno de los términos. Si analizamos esto de forma particular, ustedes podrían señalar o determinar la aceleración de cualquier partícula de este cuerpo o de este cuerpo acá. Cualquier partícula. ¿Qué interesa saber? Cuáles son los omega y cuáles son los alfa de este cuerpo o de este conjunto. Recalco aquí algo que es fundamental y que ya está demostrado, que lo vimos al inicio de la clase, que cualquier recta de este cuerpo, cualquier recta, cualquier radio o cualquier línea cruzada o diagonal tiene la misma velocidad angular que tiene este cuerpo o este conjunto y la misma aceleración angular. Lo mismo pasa con esta de acá. Esta recta o este radio acá, todos tienen el mismo omega y el mismo alfa de este conjunto. Por tanto, ustedes están en condiciones de poder determinar la velocidad y la aceleración de cualquier partícula de este cuerpo, cualquiera. En la medida que conozcan la velocidad angular y que conozcan la aceleración angular y la distancia, el radio. Ahora, si ustedes lo van a hacer en forma vectorial, indudablemente que les interesa saber todos los elementos en forma vectorial, con una particularidad. Que si esto está en el plano XY, el omega es omega catón y el alfa es alfa catón, si esto está en el eje Z. Ahora, cualquier radio en el plano XY va a tener componentes solamente en el diario y es relativamente simple. Ahora, el omega puede ser positivo o negativo, si es giro antihorario o giro horario. Lo mismo pasa con la aceleración angular alfa. El alfa puede ser creciente o decreciente. Si el alfa es creciente, significa que el alfa está aumentando. Es decir, en realidad lo que está aumentando es el cambio de rapidez. La rapidez está aumentando con una variación constante en el tiempo. Eso se llama aceleración angular. Y esa aceleración angular puede ser positiva cuando la variación de velocidad va creciendo, o puede ser negativa cuando la variación de velocidad va decreciendo. ¿Qué significa eso? Que si en el tiempo la velocidad va decreciendo, significa que tenemos desaceleración. Y si la velocidad va creciendo, tenemos aceleración, no desaceleración. Y de eso dependen los signos del alfa, positivo y negativo. ¿En qué redunda eso? En la aceleración tangencial. Recordemos que la aceleración tangencial es R por alfa. La aceleración normal es R por omega cuadrado. Ahora, en el caso hipotético, que la velocidad angular sea constante, omega constante, porque la velocidad de la partícula es constante, por lo tanto el omega va a ser constante, de que la velocidad es R por omega. Si la velocidad angular es constante, la aceleración tangencial va a valer cero. ¿Por qué alfa? Es la derivada de omega respecto al tiempo.
de omega en dt es alfa. De omega constante, alfa vale cero. Importante que lo recuerden. Entonces un cuerpo que tiene velocidad angular constante no tiene aceleración tangencial. Ninguna partícula del cuerpo tiene aceleración tangencial. Eso es como una regla general. Súper relevante. La otra regla, repito, esta que no se le olvide nunca. La velocidad de cualquier partícula siempre va a ser perpendicular al radio de esa partícula. Por lo tanto, si yo quiero saber la dirección de la velocidad de este punto, basta con que yo trace el radio hasta ese punto y trace la perpendicular a ese punto. Y en esa dirección está la velocidad. Por lo tanto, parece ser fácil determinar cuál es la dirección del vector de velocidad, siempre perpendicular al radio del punto analizado. Por lo tanto, si yo conozco el ángulo del radio, voy a conocer el ángulo de la velocidad, o la dirección del vector de velocidad. Con esto que yo les he comentado en la clase de hoy, hemos dado un paso importantísimo en lo que es el movimiento de rotación y en lo que me interesa que ustedes conozcan del sistema de transmisión en elementos con rotación, porque también vamos a ver sistemas de transmisión de movimiento con elementos de otro tipo, por ejemplo, combinación de movimiento rectilíneo con rotación. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima sección de la próxima semana, probablemente, donde vamos a mostrar, yo creo que en una semana o 2 semanas más, al movimiento de cuerpos rígidos. Cualquier movimiento de cuerpos rígidos que requiere tener más claridad sobre el movimiento relativo. Vamos a hacer un análisis que espero que ustedes lo vean de forma simple, que es lo que me interesa. Y esos análisis están en este texto, como también están en el texto, en cualquiera de los dos. Por ahora, limítese a ver movimiento en rotación. Ustedes pueden buscar otro libro o verlo, o repasar el libro de física, rotación en torno a un punto, rotación de una recta en torno a un punto fijo. Bien, eso es lo que yo quería compartir por el día con ustedes. Nos vemos en la próxima clase, el jueves, donde yo les voy a hacer llegar alguna guía sobre la materia que hemos visto hoy día y vamos a trabajar en esas guías fundamentalmente.